En las profundidades del mundo mágico, más allá de la luz de Hogwarts y de los pasillos del Ministerio de Magia, se gestó una hermandad de magos y brujas dispuestos a cualquier cosa para satisfacer la visión de su líder. Una hermandad que eligió la oscuridad sobre la luz, la supremacía sobre la igualdad, el miedo sobre la esperanza. Hoy nos adentramos en la historia de los mortífagos, los seguidores más leales y temidos de Lord Voldemort, para descubrir cómo surgieron, cómo extendieron su influencia y qué sucedió con ellos cuando la Segunda Guerra Mágica llegó a su fin. Así que preparen sus varitas y sumérjanse en este oscuro relato, porque la historia de los mortífagos es una advertencia que aún susurra en la noche. Todo comenzó con un niño nacido sin amor. Tom Marvolo Riddle vino al mundo en un frío orfanato de Londres, hijo de Merope Gaunt, una bruja de sangre pura descendiente de Salazar Slytherin. Su madre, atrapada en un matrimonio basado en engaños y pociones de amor, murió poco después de darle vida, dejándolo solo en un mundo que parecía odiarlo antes incluso de que pudiera respirar. Tom Riddle creció en las sombras de ese orfanato, descubriendo desde pequeño que era diferente y que podía usar esa diferencia para dominar a otros. Cuando fue aceptado en Hogwarts, Tom encontró un nuevo hogar, pero no uno cálido ni lleno de amor. Allí fue seleccionado para Slytherin, la casa de la astucia, la ambición y, para algunos, la oscuridad. Su carisma era magnético. Rápidamente, otros estudiantes empezaron a seguirlo, fascinados por su seguridad, su inteligencia y la promesa de un nuevo orden que surgía en cada palabra que pronunciaba. Fue allí, en las frías mazmorras de Hogwarts, donde nació el germen de lo que sería conocido como los mortífagos. En ese entonces se llamaban los Caballeros de Walpurgis, un nombre que evocaba antiguas leyendas y festividades donde las brujas danzaban con los espíritus en la cima del Brocken. Aquellos que se unieron a Tom Riddle no eran simples estudiantes, eran los elegidos, los que compartían su desprecio por los nacidos de Muggles y la idea de que la magia debía reinar suprema sobre el resto del mundo. Pero Tom Riddle, incluso en su juventud, no era un muchacho que buscara amistad. Cada uno de sus seguidores era una pieza en su tablero de ajedrez, un peón dispuesto a matar o morir por sus designios. Dumbledore, que ya en ese entonces trabajaba en Hogwarts, los describía como una mezcla de los débiles que ansiaban protección, los ambiciosos que anhelaban gloria y los matones que querían perfeccionar su crueldad. Los Caballeros de Walpurgis pronto encontraron un nuevo nombre, uno que resonaría en la historia como sinónimo de muerte y terror: los mortífagos. El tatuaje que los marcaba, la marca tenebrosa, era mucho más que un símbolo. Era un lazo mágico y mortal, una calavera con una serpiente saliendo de su boca, grabada con fuego negro en los antebrazos de los más leales. Cuando la marca ardía, el Señor Tenebroso los llamaba, y si no respondían, su vida quedaba sellada. Cada mortífago aceptaba, al grabarse esa marca, un destino sin retorno: destruir, torturar, someter. Era el precio del poder y la devoción. Los primeros en unirse a Voldemort fueron los hijos de las familias más antiguas y orgullosas. Sangre pura, como dictaba la tradición más rancia del mundo mágico. Lucius Malfoy, siempre elegante y siempre temeroso. Bellatrix Lestrange, la más fanática de todas, cuya risa era un canto de locura, y Barty Crouch Jr., que ansiaba demostrar su lealtad con cada acto de violencia. Pero no todos compartían esa pureza de sangre. Algunos mestizos renegados encontraron en las palabras de Voldemort la promesa de un nuevo orden. Otros, marginados por una sociedad que nunca los aceptó, vieron en la causa de los mortífagos la oportunidad de tener un lugar en el mundo. La influencia de Voldemort se extendió más allá de los magos. Reclutó a criaturas que habían sido rechazadas durante siglos: gigantes, dementores y, sobre todo, hombres lobo. Fenrir Greyback, el hombre lobo más temido de todos, encontró en Voldemort un líder digno de su brutalidad. Aunque su condición de licántropo le impidió recibir la marca tenebrosa, su ferocidad y lealtad lo convirtieron en un aliado indispensable, liderando una manada que desgarró familias y comunidades enteras. El proceso de reclutamiento era tan oscuro como la causa que servían.
Algunos eran elegidos por el propio Voldemort, que usaba su prodigiosa habilidad para leer mentes y descubrir la verdadera lealtad de los aspirantes. Otros eran apadrinados por mortífagos ya iniciados, que respondían por ellos y les aseguraban un lugar en la hermandad. Pero todos, sin excepción, debían superar una prueba, un asesinato, un acto de tortura o una traición que demostrara que no había línea que no estuvieran dispuestos a cruzar. Solo entonces recibían el honor de la marca tenebrosa, un tatuaje ardiente que los unía a su amo para siempre. La cadena de mando de los mortífagos era tan despiadada como su causa. Voldemort estaba en la cima, un líder tan temido que pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Su círculo más cercano incluía a los más fanáticos y despiadados: Bellatrix, Barty Crouch Jr., Antonin Dolohov y los hermanos Carrow, maestros de la tortura en Hogwarts. Más abajo, mortífagos de menor rango, leales pero no dignos de codearse con los elegidos. Y al final, aquellos aliados sin la marca, pero que compartían la causa: carroñeros, cazarrecompensas y criaturas oscuras que caminaban en las sombras. Durante la Primera Guerra Mágica, los mortífagos desataron el caos. Sus ataques eran sigilosos y brutales, y cada asesinato era seguido por la marca tenebrosa proyectada en el cielo: un cráneo verde y una serpiente que se retorcía como lengua, un recordatorio de que el Señor Tenebroso estaba allí, y que nadie estaba a salvo. Arthur Weasley lo describió como la visión más aterradora: volver a casa y ver esa marca flotando sobre tu hogar, sabiendo lo que te aguardaba dentro. El Ministerio de Magia temblaba. La Orden del Fénix luchaba cada noche para detener la marea de oscuridad. Pero la sombra de Voldemort parecía imparable. Nadie había visto un poder como el suyo desde la era de Grindelwald. Y mientras los mortífagos crecían en número y crueldad, la sensación de terror se extendía como un susurro venenoso por cada rincón del mundo mágico. Nadie podía imaginar que una profecía lo cambiaría todo. Una que hablaba de un niño nacido a finales de julio, destinado a tener el poder de derrotar al Señor Tenebroso. Voldemort, obsesionado con asegurar su inmortalidad y aplastar cualquier amenaza, creyó haber identificado a ese niño: Harry Potter. Con la profecía como guía y su ambición como fuego, Voldemort decidió actuar. Creía que destruyendo al niño sellaría su dominio sobre el mundo mágico y eliminaría cualquier riesgo para su reinado. Así, una noche llegó a Godric's Hollow. Entró en la casa de los Potter con la determinación de acabar con el bebé que, según él, era su único obstáculo. Mató a James Potter sin dudarlo y luego encontró a Lily Potter protegiendo a su hijo. Ella suplicó por la vida de Harry, pero Voldemort no conocía la compasión. No entendía que un amor tan profundo podía dejar una magia más poderosa que cualquier hechizo oscuro. Cuando levantó su varita y lanzó el Avada Kedavra que debía sellar el destino del niño, la maldición rebotó. Voldemort no podía comprender que la protección de una madre que se sacrifica por su hijo es una magia antigua, más fuerte que cualquier conjuro de muerte. Su cuerpo fue destruido y su alma, fragmentada y temblorosa, quedó reducida a un eco sin forma. Pero la verdadera historia de los mortífagos no acaba ahí, porque incluso cuando Voldemort parecía haber caído, su legado continuó escondido en las sombras. Algunos de sus seguidores más fervientes permanecieron fieles, aguardando el momento en que la marca tenebrosa volviera a arder. Entre ellos, Bellatrix Lestrange, la bruja más leal y peligrosa, cuya risa resonaba como un canto de locura en los oídos de sus enemigos. Barty Crouch Jr., el joven que ansiaba demostrar su lealtad con cada gota de sangre que derramaba, también aguardaba su momento. Mientras tanto, el Ministerio de Magia intentaba borrar las cicatrices de la guerra. Pero era imposible ignorar las historias de los mortífagos. ¿Qué había sido de aquellos que habían servido tan cerca del Señor Tenebroso? ¿Dónde estaban Lucius Malfoy y su familia, que alguna vez se habían arrodillado ante él? ¿Qué pasaba con los hermanos Carrow, cuyo nombre era sinónimo de tortura? ¿Y Severus Snape? Su historia, tan llena de contradicciones y secretos, dejó un eco que aún retumba en los pasillos de Hogwarts,
Los mortífagos no eran solo un grupo de magos oscuros, eran un símbolo, un recordatorio de que la ambición y el odio pueden corromper incluso el corazón más noble. Porque aunque algunos se unieron por miedo o por desesperación, muchos lo hicieron por elección. Eligieron la oscuridad, eligieron el poder, y ese poder finalmente los consumió. Pero no fueron solo los magos quienes pagaron el precio. Criaturas mágicas, marginadas durante siglos, encontraron en Voldemort un líder dispuesto a darles un lugar, aunque fuera como peones en su juego de dominación. Los gigantes, los dementores y los hombres lobo respondieron a su llamado. Fenrir Greyback, el más temido de todos los licántropos, convirtió la noche en un reino de horror, cazando a inocentes sin piedad. Y los gigantes, convencidos por las promesas vacías de Walden Macnair, se convirtieron en una fuerza brutal que arrasaba todo a su paso. Sin embargo, incluso entre los mortífagos había traición. Porque cuando Voldemort desapareció la primera vez, muchos de sus seguidores se dispersaron. Muchos se escondieron, desbandados, temerosos de la venganza de aquellos a quienes habían oprimido. Algunos fueron capturados de inmediato, llevados a Azkaban entre gritos y súplicas. Otros, más astutos, alegaron haber estado bajo la maldición Imperius, mintieron, traicionaron a sus propios compañeros para salvarse. Pero la marca tenebrosa, ardiente y silenciosa, seguía incrustada en sus pieles como un recuerdo de la lealtad que una vez juraron. Y cuando Voldemort volvió, ellos no tuvieron más remedio que responder a su llamado. En el cementerio de Little Hangleton, bajo el cielo oscuro, Peter Pettigrew, conocido como Colagusano, realizó el ritual que trajo de vuelta al Señor Tenebroso. Fue el único que permaneció fiel en la hora más oscura. Usó su propia carne y la sangre de Harry Potter para devolverle a Voldemort su cuerpo. «Bienvenidos, mortífagos», dijo Voldemort, y sus palabras resonaron como un trueno. Aquellos que lo habían traicionado temblaron, porque sabían que la traición tenía un precio, y que el precio era la sangre. La Segunda Guerra Mágica comenzó con un solo susurro, la marca tenebrosa brillando en el cielo una vez más. Los mortífagos se infiltraron en el ministerio, corrompiendo sus cimientos. Colocaron a Pius Thickness bajo la maldición Imperius, convirtiéndolo en un títere. Desde allí, tejieron una red de control y miedo. Las leyes se volvieron armas, los nacidos de Muggles fueron perseguidos, y la pureza de sangre se convirtió en el estandarte de una nueva era de oscuridad. Pero el miedo no se detuvo en el ministerio. Hogwarts, el corazón del mundo mágico, también cayó. Los hermanos Carrow se convirtieron en los verdugos de la escuela. Las clases se convirtieron en campos de entrenamiento para la crueldad. Los castigos eran torturas, y la única lección que se enseñaba era la sumisión. Aún así, la resistencia nunca murió. La Orden del Fénix, liderada por valientes como Minerva McGonagall y Kingsley Shacklebolt, luchaba en las sombras. Y dentro de Hogwarts, un grupo de estudiantes liderados por Neville Longbottom se negó a arrodillarse. La sala de los menesteres se convirtió en su refugio, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Los mortífagos continuaron sus campañas de reclutamiento. Su ejército crecía con cada criatura que convencían, cada mago que seducían con promesas de poder. Pero también crecían las grietas en sus filas, porque aunque compartían la marca, no todos compartían la lealtad. Algunos, como Snape, tejían sus propios hilos de traición, jugando un juego peligroso que solo ellos entendían. Y así, la guerra llegó a su clímax en la batalla de Hogwarts. Gigantes, dementores y acromántulas marcharon bajo la bandera de Voldemort. Pero los estudiantes, la Orden del Fénix y los profesores se alzaron contra ellos. Fue una noche de fuego y magia, de valentía y desesperación. Cuando la varita de Saúco cayó de las manos de Voldemort y su cuerpo quedó sin vida en el gran comedor, el silencio que siguió fue el suspiro de un mundo que despertaba de una pesadilla. Los mortífagos, privados de su líder, se dispersaron. Algunos murieron en la batalla. Otros fueron capturados y enviados a Azkaban. Y unos pocos desaparecieron,
convirtiéndose en sombras que vagan por los rincones más oscuros del mundo mágico. Hoy, la marca tenebrosa ya no brilla en el cielo, pero su recuerdo persiste. Es un susurro en la noche, un recordatorio de que incluso el corazón más puro puede ser tentado por la promesa del poder. Los mortífagos nos enseñaron que la oscuridad no siempre se oculta bajo capas negras y calaveras. A veces se esconde en las ambiciones más profundas y en los miedos que no queremos enfrentar. Así termina la historia de los mortífagos, o quizás solo comienza, porque mientras haya quienes ansíen el poder, mientras haya quienes teman a la diferencia, la semilla de la oscuridad seguirá creciendo. La elección es tuya. ¿Seguirás el camino de la luz o te perderás en las sombras? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para más historias como esta y recuerda, donde hay magia siempre habrá un susurro de oscuridad. Hasta la próxima y que la magia te guíe, siempre.